¿Recuerdas esa sensación? Mariposas en el estómago, la urgencia de estar cerca, la novedad excitante. Eso es el deseo en su máxima expresión. Y luego, con el tiempo, llega el amor, la calma, la confianza, la conexión profunda. Pero, ¿qué pasa cuando uno parece apagar al otro? ¿Estamos condenados a elegir entre la pasión y la estabilidad? Hoy exploraremos la intrincada danza del amor y el deseo, una paradoja que vive en el corazón de nuestras relaciones más íntimas. Te dejo 20 tips que te darán mucho de qué pensar. Tip 1. La paradoja del amor y el deseo, desentrañando las complejidades de la conexión humana. A ver, detengámonos un momento para sumergirnos en una de las paradojas más fascinantes de la experiencia humana. Esa intrincada relación entre el amor y el deseo. Todos hemos sentido esa oleada de emociones cálidas y reconfortantes cuando abrimos nuestro corazón a alguien, cuando permitimos que el amor florezca en nuestras vidas. Es una sensación maravillosa, ¿verdad? Nos sentimos conectados, comprendidos, seguros en ese vínculo que compartimos. Sin embargo, si nos tomamos un instante para observar con mayor profundidad las dinámicas de nuestras relaciones, quizás descubramos una verdad un poco más compleja. Una dualidad que a menudo pasa desapercibida en la superficie. Freud, ese pionero en el estudio de la psique humana, un hombre que dedicó su vida a desentrañar los misterios de nuestra mente, nos ofreció una perspectiva que, aunque pueda sonar contraintuitiva al principio, encierra una gran sabiduría. Él sugirió que justo en ese momento de máxima entrega amorosa, cuando nos sentimos más íntimamente unidos a otra persona, cuando bajamos nuestras defensas y nos mostramos tal como somos. Es paradójicamente cuando nos exponemos de manera más intensa a la posibilidad del sufrimiento. Imagina por un instante la magnitud de la inversión emocional que realizamos al amar. Entregamos nuestro cariño, nuestra confianza más profunda, compartimos nuestros sueños y anhelos más preciados con esa persona especial. Si, por alguna razón, esa relación se desmorona, si el vínculo se rompe o las cosas no evolucionan como esperábamos, el impacto emocional puede ser devastador. Mucho más profundo y doloroso que si no hubiéramos llegado a experimentar ese nivel de conexión. Es como si hubiéramos dedicado incontables horas a construir un castillo de naipes delicado y hermoso, con la esperanza de que resistiera el paso del tiempo, y de repente, una ráfaga de viento inesperada lo derriba, dejando solo la amarga sensación de pérdida y la fragilidad de nuestras ilusiones. Esa vulnerabilidad, esa capacidad de ser heridos por aquellos a quienes amamos, parece ser una parte inherente al propio acto de amar. Una especie de precio que a veces debemos pagar por la inmensa alegría y la profunda conexión que el amor nos ofrece, y luego, en este intrincado baile de la atracción y el afecto, emerge otra creencia firmemente arraigada en nuestra sociedad, la idea de que para ser amados, para ganarnos el aprecio y el afecto de otra persona, debemos esforzarnos por alcanzar una especie de ideal de perfección, convertirnos en la versión más complaciente y agradable de nosotros mismos. Se nos inculca la idea de que debemos ser la persona más buena del mundo, siempre dispuesta a ceder, a evitar cualquier tipo de conflicto, a decir sí a todas las peticiones. Como si nuestro objetivo final fuera transformarnos en una especie de osito de peluche gigante, suave y achuchable, al que siempre se pueda abrazar sin encontrar ninguna arista que pueda resultar incómoda. Sin embargo, aquí se revela una sorpresa fundamental, una perspectiva que puede revolucionar nuestra comprensión de la atracción romántica, el deseo. Esa chispa misteriosa e indomable que hace que alguien nos mire con una intensidad diferente, que sienta una atracción especial y única hacia nosotros, no siempre se enciende únicamente con la amabilidad y la tranquilidad. A veces, de una manera que puede resultar un tanto inesperada e incluso desconcertante para nuestra lógica racional, el deseo necesita una pizca de intriga, una pequeña dosis de tensión emocional. No nos referimos en absoluto a la tensión negativa del conflicto o la manipulación, por favor, que quede muy claro, sino a una tensión que surge de la percepción de que la otra persona tiene su propia vida independiente, sus propias opiniones y convicciones, que no está completamente ganada o asegurada desde el principio.
Es como si, a un nivel subconsciente, nos sintiéramos más atraídos por aquello que representa un pequeño desafío, algo que requiere un esfuerzo por comprender y conectar. No se trata de ser malos o desagradables, todo lo contrario, sino de irradiar una autenticidad que demuestre que tenemos nuestra propia personalidad definida, nuestras propias ideas y valores sólidos. Y que no dependemos completamente de la aprobación constante de la otra persona para sentirnos valiosos y completos. Es como si, con nuestra actitud y nuestra forma de ser, dijéramos sin palabras, oye, yo soy así, tengo mis propias cosas, mis propios intereses y pasiones, ¿te resulta interesante? ¿Quieres invertir tiempo y energía en descubrir más sobre mí? Esa independencia, esa autenticidad y esa sensación de que somos individuos complejos con nuestros propios mundos interiores pueden ser mucho más atractivas a largo plazo, porque demuestran que somos personas con profundidad. Con capas que se pueden ir descubriendo, no solo alguien que busca agradar y complacer en cada momento para obtener afecto. Tip 2. El deseo inconsciente y el hombre indomable, descifrando las señales que realmente nos atraen. Sigmund Freud, con su mente inquisitiva y su profunda fascinación por los recovecos del alma humana, dedicó gran parte de su vida a explorar esos rincones ocultos de nuestra psique. Esos deseos y motivaciones que a menudo operan por debajo de nuestra conciencia, de los que a veces ni siquiera somos plenamente conscientes. Y una de las cosas más fascinantes que descubrió en sus investigaciones es que, a un nivel muy profundo e instintivo, las mujeres se sienten atraídas por un tipo de hombre con un fuerte propósito. Ahora bien, cuando hablamos de propósito, no nos referimos a que sea un líder autoritario o alguien que impone su voluntad a los demás, todo lo contrario. Más bien, se trata de un hombre que tiene una dirección clara en su vida, que sabe lo que quiere lograr, cuáles son sus metas y valores, y que avanza hacia ellos con determinación y convicción. Es alguien que tiene sus propias pasiones, sus propios intereses definidos, y que no se deja influenciar fácilmente por las opiniones cambiantes de los demás. Es como un barco con un rumbo fijo y claro, que sabe hacia dónde navega incluso en aguas turbulentas. Esta claridad de dirección y esta autoconfianza pueden ser increíblemente atractivas, ya que proyectan una imagen de estabilidad y seguridad interior. Un hombre con propósito irradia una energía especial, una sensación de que está en control de su propio destino, lo cual puede ser muy inspirador y atractivo para quienes lo rodean. No se trata de ser inflexible o testarudo, sino de tener una brújula interna que guía sus acciones y decisiones. Esta firmeza en sus convicciones demuestra una madurez emocional y una solidez que a menudo resulta muy atractiva. Pero, aquí viene una paradoja interesante que a menudo pasamos por alto, porque la sociedad actual a menudo nos empuja a los hombres a ser súper abiertos emocionalmente, a compartir todos sus sentimientos, sus miedos y sus inseguridades desde el principio, a ser como un libro abierto en todo momento. Y aunque la sinceridad y la vulnerabilidad son cualidades valiosas e importantes en una relación íntima, resulta que a veces, cuanto más transparentes somos desde el primer momento, cuanto menos dejamos a la imaginación, menos misterio generamos en la otra persona. Es como si mostráramos todas nuestras cartas antes de que la partida siquiera haya comenzado. Un exceso de transparencia inicial puede, paradójicamente, disminuir la curiosidad y el interés del otro. Es como ver el final de una película antes de que empiece, se pierde la emoción del descubrimiento. No se trata de convertirse en un enigma constante e inaccesible, pero tener una cierta reserva, una parte de nosotros que se revela gradualmente con el tiempo y la confianza, puede ser muy atractivo. Esa fuerza interior, esa sensación de que hay más en nosotros de lo que se ve a simple vista, que tenemos nuestras propias luchas y triunfos internos, puede despertar una gran curiosidad y un deseo de conocernos más profundamente. Es como un paisaje fascinante que se revela poco a poco a medida que lo exploramos. Esa autenticidad y esa profundidad son mucho más magnéticas a largo plazo que una transparencia total e inmediata. Un hombre que sabe guardar ciertas cosas para sí mismo, que no siente la necesidad de compartir cada detalle de su vida desde el principio, proyecta una imagen de autoconfianza y control que puede ser muy intrigante y atractiva.
No es ocultar, sino saber cuándo y cómo compartir. Tip 3. La tensión y el misterio como catalizadores del deseo, encendiendo la chispa de la atracción. Imagina una cuerda floja. Si está completamente tensa, al menor movimiento brusco se puede romper. Si, por el contrario, está completamente suelta y sin tensión, no tiene ninguna utilidad, no puede sostener nada. Pero si la tensas un poquito, justo lo necesario, adquiere energía, flexibilidad y puede impulsarte hacia adelante. A veces, el deseo funciona de manera similar en las relaciones humanas. No siempre florece en un ambiente de total comodidad, predictibilidad y ausencia de cualquier tipo de incertidumbre. A veces, necesita una pizca de tensión, una pequeña dosis de incertidumbre, la sensación sutil de que la otra persona no está completamente ganada o asegurada desde el principio. No se trata de crear drama innecesario o de jugar juegos emocionales, por favor, evitemos esa confusión. Sino de reconocer que una cierta dinámica de descubrimiento y un ligero desafío pueden mantener viva la chispa del interés. Es como si dijéramos a nivel subconsciente, esta persona me valora porque podría tener otras opciones, pero elige estar conmigo activamente. Los expertos en psicología evolutiva, que se dedican a estudiar cómo nuestros instintos y comportamientos han evolucionado a lo largo de miles de años para asegurar nuestra supervivencia y reproducción, también nos explican que las mujeres, de forma natural e instintiva, se sienten atraídas por hombres que percibimos como emocionalmente poderosos. Ahora bien, cuando hablamos de poder emocional en este contexto, no nos referimos en absoluto a la dominación o al control autoritario, todo lo contrario. Se trata más bien de hombres que tienen una gran fortaleza interior, la capacidad de manejar sus propias emociones de manera saludable, de ser un apoyo firme y constante en momentos difíciles, y que no dependen de nuestra constante atención, aprobación y validación para sentirse completos y seguros de sí mismos. Es alguien que tiene su propia vida, sus propios intereses y pasiones, sus propias metas y ambiciones, y que no está todo el tiempo buscando nuestra mirada o nuestra aprobación para sentirse valioso. Esa independencia, esa autoconfianza y esa sensación de que tienen su propio mundo interior rico y complejo pueden ser increíblemente atractivas, ya que proyectan una imagen de estabilidad, madurez y seguridad en sí mismos que resulta muy reconfortante y deseable. Tip 4. La pérdida del filo masculino y la sombra del hombre complaciente. ¿Dónde se fue ese hombre interesante y con carácter? A veces, en nuestro noble intento de ser buenos compañeros, de evitar conflictos innecesarios y de agradar a la persona que nos atrae, los hombres pueden caer en la trampa de perder ese filo. Esa parte de su personalidad que los hace únicos, interesantes y, seamos sinceros, un poco desafiantes en el buen sentido de la palabra. Es como si, en su afán por ser perfectos y complacientes, se convencieran de que cuanto más sumisos y complacientes sean, cuanto menos problemas causen y más se adapten a los deseos de la otra persona, más las van a querer y valorar. Pero, aquí reside un error fundamental en esta ecuación, porque un hombre que siempre dice sí a todo, que siempre prioriza las necesidades y los deseos de la otra persona por encima de los suyos propios, que evita cualquier tipo de confrontación o desacuerdo, puede terminar convirtiéndose en una especie de sombra, alguien que está presente físicamente pero que carece de una presencia propia fuerte, definida e independiente. Una mujer puede llegar a apreciar mucho a un hombre así como amigo, como confidente leal, como alguien que siempre está dispuesto a escuchar y a brindar apoyo incondicional. Sin embargo, desearlo de verdad, sentir esa atracción magnética que va más allá del cariño y la amistad, es una dinámica completamente diferente. Si no percibimos que esa persona tiene su propia base sólida de convicciones, sus propias pasiones y metas independientes, que no depende constantemente de nuestra opinión y aprobación para sentirse seguro de sí mismo, es difícil sentir esa chispa especial del deseo romántico. No se trata en absoluto de convertirse en un ogro egoísta e insensible, sino de mantener una identidad propia fuerte y auténtica, y no diluirla ni sacrificarla en el intento de complacer a los demás. Esa autenticidad,
esa seguridad en sí mismos y esa capacidad de mantenerse firmes en sus propios valores son cualidades mucho más atractivas y admirables a largo plazo. Tip 5. La naturaleza paradoxal del deseo femenino. A veces las mujeres quieren lo que nuestra cabeza no siempre entiende. El deseo es una fuerza muy curiosa y a menudo desconcertante, una emoción que no siempre sigue las reglas lógicas y racionales que nuestra mente consciente intenta imponer. A veces, a nivel superficial, decimos que queremos una cosa específica en una relación, como paz, tranquilidad, estabilidad y un compañero comprensivo, y estas necesidades son totalmente válidas y legítimas. Sin embargo, a un nivel más profundo, en las capas más instintivas de nuestra psique, algo más puede estar influyendo en nuestras atracciones, una especie de inquietud positiva. Una intensidad emocional que nos atrae de maneras que a veces ni siquiera podemos explicar completamente. Es como si nuestro inconsciente, esa vasta y misteriosa parte de nuestra mente de la que no siempre somos plenamente conscientes, se sintiera atraído por estímulos y dinámicas que a veces no encajan con lo que deberíamos querer según las normas sociales o nuestras propias expectativas racionales. Por ejemplo, una mujer puede expresar el deseo de tener un hombre dulce, atento, emocionalmente disponible y que la haga sentir segura, y valora muchísimo esas cualidades en una relación. Sin embargo, al mismo tiempo, puede encontrarse sintiendo una fuerte atracción hacia alguien que no se entrega fácilmente, que tiene su propia fuerza de voluntad y determinación, que no siempre está de acuerdo con ella y que presenta un cierto desafío intelectual o emocional. No se trata en absoluto de que seamos masoquistas o que busquemos el conflicto constante y la infelicidad, por favor, evitemos esa interpretación errónea, sino que a veces, esa pequeña lucha por conectar a un nivel más profundo, esa sensación de que la relación no es completamente predecible y fácil desde el principio, puede mantener viva la llama del interés y el deseo. Es como una planta que necesita un poco de resistencia del viento para fortalecer sus raíces y crecer con más vigor. Tip 6. La importancia de la contención y el propósito, guardando tu propia esencia para compartirla auténticamente. Así que, en lugar de sentirnos culpables por haber amado con intensidad y haber sido vulnerables en nuestras relaciones, quizás deberíamos tomarnos un momento para reflexionar sobre si en ese proceso de entrega emocional llegamos a dar demasiado de nosotros mismos sin mantener intacta nuestra propia integridad, nuestra propia esencia individual. Fuimos siempre demasiado accesibles, como un libro abierto que se puede leer de principio a fin en el primer encuentro, mostrando todas nuestras cartas sin dejar nada a la imaginación ni al descubrimiento gradual. Compartimos nuestras heridas y nuestras inseguridades más profundas antes de haber construido una base sólida de quiénes somos, qué queremos lograr en la vida y hacia dónde nos dirigimos con convicción. A veces, el verdadero poder y el atractivo duradero en una relación no residen en ser la persona más buena y complaciente del mundo, siempre dispuesta a sacrificar sus propias necesidades por las de los demás, sino en ser alguien íntegro, que tiene sus propios límites claramente definidos, que es fuerte y seguro por dentro y que no se deja influenciar fácilmente por las opiniones o los deseos cambiantes de los demás. No se trata en absoluto de ser frío, distante o inaccesible, sino de cultivar y proteger nuestra propia vida interior, nuestras propias pasiones y metas, y no perdernos a nosotros mismos en el intento de agradar o complacer constantemente a la otra persona. Esa autenticidad, esa firmeza en nuestros propios valores y ese sentido claro de propósito son cualidades mucho más admirables y atractivas a largo plazo, ya que demuestran que somos individuos completos y con profundidad, capaces de compartir nuestra vida con alguien sin perder nuestra propia identidad en el proceso. Tip 7. Freud y la verdad oculta del deseo femenino, escuchando las voces silenciadas del inconsciente, Sigmund Freud, con su mente aguda y su incansable dedicación al estudio de la psique humana, no se conformaba con las respuestas superficiales ni con las explicaciones convencionales sobre el comportamiento y los deseos de las personas. Se sumergió en las profundidades del inconsciente, explorando los sueños, los miedos, las neurosis y esas confesiones silenciosas que a menudo revelan las verdades más profundas y ocultas sobre nuestros anhelos.
En este viaje introspectivo, descubrió que el deseo femenino a menudo toma caminos inesperados y se dirige hacia estímulos que no siempre encajan con las expectativas sociales o con lo que las mujeres declaran conscientemente desear. Freud aprendió a escuchar más allá de las palabras, a interpretar los símbolos y las metáforas que emergían de las profundidades de la mente. Se dio cuenta de que las mujeres no siempre se sentían atraídas por el hombre que ofrecía una vida tranquila, segura y predecible, sino que a menudo experimentaban una atracción poderosa hacia aquel que, de alguna manera. Tip 8. El peligro como símbolo de fortaleza e independencia, un atractivo que reside en la autenticidad indomable. Cuando en este contexto hablamos de peligro, por favor, que quede muy claro y sin ninguna sombra de duda, no nos estamos refiriendo en absoluto a un hombre agresivo, controlador, manipulador o que cause daño físico o emocional. Todo lo contrario. El peligro al que alude este concepto es mucho más sutil y reside en el atractivo que emana de un hombre que no se deja moldear fácilmente por las opiniones y expectativas de los demás, que no necesita la aprobación constante de las personas que lo rodean para sentirse valioso y seguro de sí mismo, y que tiene sus propias convicciones y sigue su propio camino en la vida con determinación y autenticidad. Incluso si a veces ese camino no es comprendido o compartido por todos. Este tipo de hombre proyecta una imagen de fortaleza interior, de independencia de espíritu y de una profunda seguridad en sus propios valores y principios. No es alguien que busca complacer a toda costa ni que se pliega ante la primera señal de desacuerdo. Más bien, irradia una sensación de que tiene su propia brújula interna, que sabe quién es y qué quiere, y que no teme mantenerse firme en sus propias creencias. Esta autenticidad indomable, esta capacidad de ser genuino y de no diluir su propia esencia para encajar en moldes preestablecidos, puede resultar increíblemente magnética para una mujer. No se trata de ser rebelde sin causa o de buscar el conflicto por el simple hecho de hacerlo, sino de poseer una integridad personal que se traduce en una presencia fuerte y atractiva. Es como observar un árbol robusto y bien enraizado que resiste las tormentas sin perder su forma ni su firmeza. Perturba su alma, que despierta en ellas una curiosidad intensa, que las saca de su zona de confort emocional y las confronta con algo diferente, algo que desafía sus propias expectativas y creencias. Esta perturbación no era necesariamente negativa, sino más bien una sacudida que rompía la monotonía y encendía una chispa de interés y deseo. Tip 9. La compulsión a la repetición y el radar emocional femenino. Buscando ecos del pasado en el presente, Sigmund Freud, en su profundo análisis de la psique humana, también exploró un fenómeno intrigante al que denominó la compulsión a la repetición. Esta teoría sugiere que, a un nivel inconsciente, los seres humanos tendemos a buscar o recrear situaciones y dinámicas emocionales que nos resultan familiares. Incluso si esas dinámicas estuvieron asociadas a dolor o sufrimiento en el pasado. En el contexto del deseo y la atracción, esta compulsión podría manifestarse en una tendencia a sentirnos atraídos por personas que, de alguna manera, nos recuerdan patrones emocionales conocidos. Aunque no siempre sean los más saludables o beneficiosos para nosotros a largo plazo, sin embargo, en el contexto más amplio del deseo femenino que estamos explorando, la idea de una cierta tensión o desafío emocional que puede resultar atractiva podría también estar relacionada con una especie de radar emocional que las mujeres han desarrollado a lo largo de la evolución. Durante miles de años, la supervivencia y el bienestar de la descendencia a menudo dependieron de la capacidad de elegir parejas que demostraran fortaleza, determinación y la capacidad de proteger y proveer. Es posible que, a un nivel instintivo, las mujeres hayan desarrollado una sensibilidad especial para detectar estas cualidades en los hombres. Y que una cierta independencia o firmeza emocional sea interpretada subconscientemente como una señal de estas características deseables. No se trata de buscar activamente el sufrimiento o la dificultad en una relación, sino de que una ausencia total de desafío o incertidumbre podría ser interpretada, a un nivel instintivo, como una falta de esas cualidades que históricamente se asociaron con la fortaleza y la capacidad de protección.
Tip 10. La diferencia entre compasión y pasión, sentimientos distintos con resultados distintos en la atracción. Es fundamental comprender la distinción crucial entre la compasión y la pasión en el contexto de las relaciones románticas y el deseo. Cuando un hombre se entrega por completo desde el principio, mostrando toda su vulnerabilidad, sus inseguridades y buscando constantemente la validación y el apoyo emocional de la mujer, puede generar en ella un sentimiento de cariño, de empatía, incluso un deseo de protegerlo y cuidarlo. Este sentimiento de compasión puede crear un vínculo afectivo, una conexión basada en la necesidad y el apoyo mutuo. Sin embargo, la pasión, ese fuego intenso de la atracción romántica y el deseo físico, es una emoción de naturaleza muy diferente. El deseo femenino a menudo responde más a lo simbólico, a la percepción de ciertas cualidades en un hombre que evocan admiración, respeto e incluso una ligera sensación de misterio. Un hombre que proyecta un fuerte autocontrol, que no necesita la constante validación externa para sentirse seguro de sí mismo, que tiene sus propias prioridades y un sentido claro de propósito en la vida, puede generar una atracción mucho más intensa y duradera que aquel que se muestra constantemente necesitado y dependiente emocionalmente. La compasión puede ser un ingrediente importante en una amistad profunda o en un vínculo familiar, pero no siempre enciende la llama del deseo romántico. De hecho, en algunos casos, una dependencia emocional excesiva puede incluso sofocar la atracción, al percibirse como una falta de fortaleza e independencia. Tip 11. El valor genético y emocional y la capacidad de sostener la tormenta, buscando un puerto seguro en la intensidad de la vida, a un nivel instintivo, arraigado en nuestra historia evolutiva. Las mujeres buscan señales en los hombres que indiquen un buen valor genético, características físicas y de comportamiento que subconscientemente asociamos con salud, fortaleza y capacidad de reproducción. Y un sólido valor emocional, estabilidad, capacidad de protección, confiabilidad, etc. Queremos a alguien que percibimos como capaz de ser un refugio seguro en los momentos difíciles. Alguien que pueda mantener la calma y la compostura incluso cuando la vida se torna desafiante y la tormenta emocional arrecia a nuestro alrededor. En este sentido, el peligro del que hemos estado hablando puede interpretarse como un símbolo de esa capacidad de resistencia y fortaleza. No se trata de que busquemos activamente el caos o el maltrato, todo lo contrario, sino de que nos sentimos atraídas por la sensación de estar con alguien que es tan fuerte por dentro que podría dominarnos en un sentido emocional, no controlarnos, sino tener una presencia tan fuerte que nuestra propia voluntad se incline hacia él por admiración y respeto, pero que elige no hacerlo. Es la demostración de un poder contenido, de una capacidad de tomar pero la elección consciente de no hacerlo. Este tipo de hombre proyecta una seguridad que nos hace sentir protegidas y confiadas a su lado. Tip 12. La construcción del hombre peligroso y la renuncia, forjando el carácter a través de la elección consciente. Este tipo de hombre que resulta tan magnético y atractivo no aparece por arte de magia. No es un rasgo genético predeterminado ni un producto inevitable del trauma o las circunstancias. Es el resultado de una construcción consciente, de una serie de decisiones deliberadas y una disciplina personal para reconstruirse después de haber sido quizás domesticado por las expectativas sociales, las presiones externas y las narrativas culturales que a menudo promueven la complacencia y la sumisión emocional. El verdadero desafío para un hombre no reside simplemente en encontrar a una mujer que lo valore, sino en reconectar con esa parte auténtica de sí mismo que quizás perdió por el camino. Esa esencia individual que lo hace único, fuerte y atractivo en su propia manera. Tip 13. La domesticación del hombre moderno y la pérdida del respeto, recuperando la admiración perdida a través de la autenticidad. A menudo, la sociedad moderna, con sus mensajes contradictorios y sus expectativas cambiantes, ha llevado a muchos hombres a ser demasiado domesticados, a priorizar los sentimientos y las necesidades de los demás por encima de los suyos propios, a mostrar constantemente su necesidad de afecto y validación como una forma de asegurar el amor y la conexión. Y aunque la sensibilidad, la empatía y la capacidad de ser vulnerable son cualidades valiosas e importantes en cualquier relación sana,
Mostrar constantemente nuestra necesidad sin tener una base sólida de autorrespeto y autoconfianza puede paradójicamente llevar a la pérdida del deseo y la admiración en la otra persona. El respeto mutuo es un pilar fundamental para que la chispa del deseo romántico se encienda y se mantenga viva a lo largo del tiempo. El hombre peligroso en este contexto no es un monstruo egoísta e insensible, sino alguien que se respeta a sí mismo lo suficiente como para no perder su propio centro ni sacrificar su propia autenticidad en el intento de complacer a los demás. Esto es todo, amigos. Ya sabes, me gusta y suscríbete, compártelo y si quieres comenta lo que te gustó o no, tomamos nota de todo. Hasta la siguiente.